Hola, muchísimas gracias por visitar el canal. Este ejercicio tiene como intención repasar las, lo necesario para poder obtener las ecuaciones de las medianas de un triángulo, y en este caso nos dan los puntos de los vértices, que son A5, 4, B menos 3, 2, C 1 menos 5. Voy a mostrar primero qué se podría hacer gráficamente. Ok, una vez que hemos unido los vértices para trazar los ángulos, vamos a aprovechar el compás para poder deducir los puntos medios de los lados, para lo cual el chiste es apoyarse en uno de los vértices y abrir el compás ligeramente un poco más allá de la mitad del lado en cuestión. Entonces nos apoyamos en un lado, nos apoyamos en el otro y queda un corte. Para ubicar el punto medio, lo que vamos a hacer es utilizar las escuadras. Nos ayudamos con la escuadra de 45 grados. La de 60 nos va a servir como poste. Colocamos entonces sobre la hipotenusa de la de 45 grados, de manera que esté sobre el lado en cuestión. Y luego hacemos un giro, de manera que cruce al corte que hemos hecho con las escuadras, y eso nos permitiría trazar una perpendicular. Esa perpendicular va a pasar por el punto medio. Ok, eso mismo lo vamos a repetir para los otros lados. Vamos a llamar punto medio 1 al punto medio entre A y B. Muy bien, vamos a hacer entonces lo mismo para los lados. Vamos a llamar punto medio 2 al punto medio de entre B y C, y PM3 al punto medio entre A y C. Ok, y luego vamos a trazar las medianas. La mediana, recuerden que es la recta que va del punto medio al vértice opuesto. Entonces, la mediana de AB lo vamos a trazar apoyándonos en C y en el punto medio 1. La mediana de AC la vamos a trazar apoyándonos en el punto medio 3 y en B. Y la mediana BC la vamos a trazar apoyándonos en el punto medio 2 y en el vértice A. Y notamos que se intersectan en un mismo punto, que es el gravicentro o baricentro, centro de gravedad. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la cuestión analítica. ¿Cómo se encuentran las medianas? Primero hay que hallar los puntos medios de manera analítica, para lo cual nos vamos a ayudar con la expresión que me da las coordenadas del punto medio, que va a ser x1 más x2 sobre 2 para la coordenada en x, y la coordenada en y va a ser y1 más y2 sobre 2. El punto 1 o el punto 2 se pueden escoger arbitrariamente. Para nuestro caso vamos a escoger al punto A como el punto 1 y el punto B como el punto 2. Entonces, sustituyendo las coordenadas en x de A y B, vamos a tener 5. La coordenada en x2 es menos 3. Ok, y esto sobre 2. Entonces en el numerador nos queda 2. Y 2 sobre 2 va a ser 1. Para la coordenada en y, vamos a tener 4 más 2 sobre 2. Es decir, en el numerador nos queda 6 y en el denominador seguimos teniendo 2, de tal manera que ym1 es 3, por lo tanto el punto medio 1 tiene coordenadas 1,3, como lo podemos verificar en la figura. Vamos ahora con la mediana que pasa por B y C, o sea, por el punto medio 2. La coordenada en x, sustituyendo entonces las coordenadas en x de los puntos, va a ser menos 3 más 1, es decir, vamos a B es el punto 1, C es el punto 2.
Ok, en el denominador tenemos 2, de tal forma que nos queda menos 2 en el numerador. Y la coordenada en X va a ser menos 1. Para la coordenada en Y, entonces vamos a tener 2 menos 5 sobre 2. En el numerador nos queda menos 3. Por lo tanto, la coordenada en Y del punto medio es menos 3 medios. O sea, menos 1.5. Vamos a dejarla indicada en forma fraccionaria. Entonces las coordenadas del punto medio 2 son menos 1, menos 3 medios. La mediana que pasa por A y C, o sea, vamos con su punto medio 3, que sería, sustituyendo las ecuaciones, tendríamos para xm 5 más 1 sobre 2. Eso nos da 6 en el numerador, por lo tanto xm3 va a ser 3. Y para la coordenada en Y vamos a tener 4 menos 5 sobre 2. Es decir, menos 1 en el numerador. Por lo tanto, la coordenada en Y va a ser menos 1 medio. Entonces las coordenadas del punto medio 3 van a ser 3, menos 1 medio. Ok. Y ahora, ¿cómo se encuentran las ecuaciones de las medianas? Nuevamente regresando a la figura, para encontrar la ecuación de la mediana que pasa por A y B, entonces vamos a requerir dos puntos. Ya tenemos un punto, es el punto medio, eso va a ocurrir en todas las medianas, y el vértice opuesto. Entonces el vértice opuesto es el punto C. Muy bien, entonces ponemos manos a la obra. Con el punto medio 1 y con el vértice C vamos a encontrar la mediana que pasa por AB, para lo cual vamos a recordar primero que necesitamos primero la pendiente y luego una expresión que me va a permitir obtener la ecuación en forma punto pendiente. Entonces la pendiente se encuentra con la expresión y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aquí el punto 1 y el punto 2 se escogen de manera arbitraria. Y para la ecuación vamos a aplicar entonces la siguiente expresión. Va a ser y menos y1 igual a pendiente, o sea, m por x menos x1. Hacemos las sustituciones para la pendiente. Entonces vamos a usar al punto C como el punto 2 y al punto PM1 como el punto 1. Entonces en el numerador vamos a tener y2 que es menos 5 menos y1 vale 3. Entonces en el numerador nos queda menos 5 menos 3. Y en el denominador vamos a tener x2 que es 1 y x1 que es 1. Entonces nos queda 1 menos 1. En el numerador nos queda menos 8 y en el denominador es 0. Entonces aquí ocurre algo interesante porque la pendiente en realidad tiende a infinito. Y eso, en realidad, bueno, gráficamente lo que vemos es que la recta es vertical. La pendiente de una recta vertical es infinita. Entonces, ¿qué se hace para poder describir la ecuación? Pues la ecuación va a ser la coordenada de la abscisa. En este caso, como la abscisa vemos que es 1 para los dos puntos, significa que x igual a 1 va a ser la ecuación que describa a esa recta vertical. Y poniéndolo en forma general, simplemente sería escribir x menos 1 igual a 0. Esta es la ecuación de la primera mediana. Vamos ahora con la mediana que pasa por BC, es decir, vamos a requerir al punto PM2 y al vértice A. Hacemos las sustituciones, entonces M va a ser igual a el punto 2 va a ser el punto A y el punto PM2 el punto 1. Entonces vamos con las coordenadas en Y. Y2 sería 4 y luego vamos a restarle Y1, pero Y1 es negativo. Entonces mucho cuidado cuando alguna de las coordenadas sea negativa. Por eso primero voy a ponerlo entre paréntesis. Entonces tenemos 4 menos 3 medios. Y en el denominador vamos a tener algo parecido. x2 que es 5 le vamos a restar
la coordenada x1 que es menos 1. Por tanto, al quitar los paréntesis nos va a quedar en el numerador, sustituyendo el 4 por una fracción equivalente que tenga 2, o sea, por 8 medios, que tenga 2 en el denominador. Y aquí se aplica la regla de la multiplicación de los signos, menos por menos va a quedar positivo, vamos a tener más 3 medios. Y en el denominador nos va a quedar 5 más 1, es decir, en el numerador nos queda 11 medios y en el denominador 6. Y aquí aplicando la mal llamada regla del sándwich, nos queda que la pendiente vale 11 doceavos. Hacemos las sustituciones para encontrar la expresión de esta ecuación. Entonces sustituimos y menos y1. En este caso vamos a usar el punto A como el punto 1. Entonces menos y1 es 4, por lo tanto menos y1 es menos 4. Igual a m, que es 11 doceavos, por x menos 5. Hacemos las multiplicaciones indicadas del lado derecho y seguimos teniendo en el lado izquierdo y menos 4 igual a 11 doceavos por x menos 55 doceavos, que es el resultado de 11 doceavos por menos 5. El 4 negativo lo movemos al lado derecho, pasa como positivo. Y usamos la fracción equivalente de 4, pero con denominador 2, es decir, 48 doceavos. Entonces tenemos en el lado derecho 11 doceavos de x menos 55 doceavos más 48 doceavos. Ok, haciendo la reducción nos queda que la ecuación de esta mediana es y igual a 11 doceavos de x menos 7 doceavos. Por último, la mediana de AC, vamos a requerir el punto PM3 y el vértice opuesto que es el punto B. Vamos a usar al punto B como el punto 2 y al punto PM3 como el punto 1. Entonces, escribiendo, más bien sustituyendo, tendríamos Y2 que es 2 menos Y1 es menos 1 medio, por lo tanto aquí se aplicaría lo de la multiplicación, como la coordenada es negativa, entonces nos vamos a tener más 1 medio. Y en el denominador vamos a tener x2 que es menos 3 menos x1 que es 3. Por eso nos queda en el denominador menos 3 menos 3. Haciendo operaciones indicadas, entonces 2 lo expresamos como 4 medios, le sumamos 1 medio y en el denominador nos queda menos 6. Es decir, en el numerador nos va a quedar 5 medios y todo esto dividido entre menos 6. Por lo tanto, la pendiente vale menos 5 doceavos. Haciendo las sustituciones para encontrar la ecuación, vamos a tener y. Vamos a usar el punto B como el punto 1. Entonces la coordenada y1 es 2. En el lado izquierdo nos queda y menos 2. Igual a menos 5 doceavos, es decir, la pendiente, por x menos x1, pero x1 es menos 3, por lo tanto aquí vamos a tener más 3. Multiplicamos, hacemos la multiplicación del lado derecho, entonces nos queda y menos 2 igual a menos 5 doceavos por x menos 15 doceavos. El menos 2 lo pasamos al lado contrario como 2 positivo. Y exponemos ese 2 como 24 doceavos para poder reducirlo con los menos 15 doceavos. Ok, nos queda y es igual a menos 5 doceavos por x menos 9 doceavos. Y reduciendo, o bueno, simplificando el 9 doceavos, entonces nuestra ecuación de esa mediana va a ser y igual a menos 5 doceavos por x menos 3 cuartos. Muy bien. Ahora, para el gravicentro, lo que requerimos solamente usar 2 de las 3 ecuaciones que hemos obtenido. Vamos a usar la de la ecuación vertical, la de la recta vertical, perdón. Entonces recuerden que esa es x menos 1 igual a 0, es decir que x es igual a 1. Y vamos a utilizar la última mediana que acabamos de usar, así que sustituimos el valor de x. Entonces tendríamos y es igual a menos 5 doceavos por 1 menos 3 cuartos, es decir, reexpresamos ese menos 3 cuartos ahora como menos 9 doceavos. Y si hacemos
la reducción de las fracciones, nos queda menos 14 doceavos, que se simplifica aún más y nos queda como menos 7 quintos. Perdón, menos 7 sextos. Aquí quiero... Ok, debe ser... Aquí debe quedar menos 7 sextos. Ok. Por lo tanto, las coordenadas del gravicentro son 1, menos 7 sextos. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes. Suscríbanse al canal, compartan con quien le pueda ser útil este video.